A todos nos gusta escuchar grandes historias, historias que transforman nuestra vida y dejan en nuestro corazón un conjunto de emociones, historias que sacuden tu intelecto y desafían a superar la lógica dramática de esa realidad. Las mejores historias tienen un director, un guionista y un equipo de gente esforzada que trabaja incontables horas para hacerla llegar a ti, pero esta historia fue escrita, dirigida y protagonizada por una sola persona: el Espíritu Santo. La Iglesia Arca de Noé, como primero fue llamada, fue fundada el 7 de abril del año 2007 por el pastor Marcelo Salas, como respuesta a un llamado de parte de Dios y con el fin de llevar el Evangelio de Cristo a las cientos de almas que esperaban escuchar el mensaje de la cruz. En sus inicios, comenzó siendo un anexo de la Iglesia Casa de Oración, de la cual Marcelo Salas, copastor, formaba parte hacía unos años. No fue fácil aceptar el desafío, estaban en contra de todo pronóstico y no cabía en la mente de nadie la posibilidad de ver allí un futuro lleno de gloria. Pero el pastor Marcelo sabía que esta vez Dios escribiría una nueva historia a través de él. Fue así como Dios escogió a la familia Salas para establecer una iglesia que lleve el Evangelio hasta los lugares más oscuros y desiertos. En este caso, el barrio tropical Zona Radial 26, un lugar considerado zona roja, con bares y cantinas alrededor. Este era un lugar que no contaba con las condiciones para ser iglesia. Una vieja carpintería con techo de calamina, paredes llenas de moho, sin piso, goteras y ratas por doquier. Pero en medio de todo eso, un amor desbordante y un deseo ardiente por servir a Jesús. El pastor Marcelo y su esposa Carmen recibieron de parte de Dios la primera estrategia y comenzaron con el evangelismo puerta a puerta, anunciando el mensaje de salvación y la llegada de esa nueva iglesia al barrio. Con el tiempo, las almas comenzaron a llegar y pronto aquel lugar se convirtió en un tabernáculo de adoración. En medio de toda circunstancia y oposición, Dios comenzó a manifestar su presencia, trayendo cada día y uno a uno a todo aquel que iría a ser salvo. Al cabo de un año, Dios levantó líderes y los ministerios comenzaron a formarse, las familias a ser restauradas y los individuos a ser liberados. Se conformó el ministerio de diáconos, el ministerio de maestro, el ministerio de alabanza, intercesión, niños, y así la iglesia fue creciendo de una forma acelerada. Al cabo de un año, la iglesia decidió tumbar paredes para ampliar el lugar y poder albergar allí a las más de 150 personas que asistían de manera continua. Se realizaban 4 servicios semanales, ayunos los días viernes, discipulados y consejerías todos los días de la semana. El trabajo era diario. A 2 años de su fundación, la Iglesia Arca de Noé inauguró su primer centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos, llamado Operación Rescate. La popularidad de este emprendimiento pronto se expandió por toda la ciudad y la iglesia comenzó a ser reconocida por su obra social. A 2 años de su fundación, la iglesia duplicó el número de miembros y al tercer año la iglesia colapsó, razón que los obligó a dar un gran paso de fe. Fue así como a mediados del 2010, la pequeña carpintería decidió trasladar sus puertas hasta el centro de la ciudad, donde se inauguró bajo un nuevo nombre: Iglesia Tiempo de Cambio, con el cual se conoce en la actualidad. Grande fue la sorpresa de todos que ese lugar con capacidad para 800 personas colapsó el día de la inauguración. Fue una confirmación de parte de Dios. La emoción de ver el templo lleno de almas sedientas por Jesús motivó al pastor Marcelo Salas a una campaña agresiva para comprar ese lugar que pronto sería el escenario para la activación de cientos de jóvenes y familias que ansiaban trabajar por la extensión del reino. Las cruzadas evangelísticas en provincias fueron la siguiente estrategia que Dios les dio para glorificar su nombre. Cada mes, un gran grupo de siervos se trasladaba hasta los lugares más necesitados para anunciar el plan de salvación. Al mismo tiempo, surgieron los evangelismos masivos, donde toda la iglesia, niños, jóvenes y adultos salían por las calles de Santa Cruz con carteles, megáfonos, mimos, poleras, folletos y un corazón dispuesto a predicar las buenas nuevas. Todo mundo escuchaba que Dios estaba allí. Pronto la fama del Señor en Tiempo de Cambio se expandió por toda la ciudad y se vio la necesidad de abrir 5 servicios. Pero no era suficiente.
Dios demandaba más. Fue por eso que comenzaron las vigilias. Cada primer viernes de mes, de 8 a 3 de la mañana, la iglesia clamaba a Jesús. Este fue un tiempo en el que los líderes fueron consagrándose más y los nuevos que llegaban se contagiaban del hambre que veían por Dios. El compromiso con Dios y la sociedad crecía. Así fue que nació Justicia Social, un ministerio que se encarga de suplir con las necesidades básicas de las personas más empobrecidas de la ciudad, llevándoles víveres, construyéndoles una vivienda y sobre todo, y lo más importante, compartiéndoles el mensaje de la cruz. El avivamiento se hacía cada vez más grande y sólido y no permitía que la iglesia esté quieta. Así surgieron los programas en televisión, Palabras de Vida, transmitiendo la palabra de Dios como el único medio que puede reformar el corazón del hombre. Knockout, un programa deportivo con un mensaje de aliento y reflexión para tu vida. Operación Rescate y Operación Rescate Juvenil, con un mensaje dirigido a los jóvenes y a toda la familia cruceña, abordando temas de interés social. Ante el crecimiento imparable de lo que comenzó siendo una pequeña iglesia, surgieron los primeros pastores de la casa: Carmen Sáenz, José María Castedo, Pierre Salas, Andrea Vaca y Luis Carlos García, quienes complementarían el trabajo y apoyarían la visión que Dios le daba al padre de la casa, el pastor Marcelo Salas. Pronto Dios utilizó el pasado en el deporte del pastor Salas para fusionar la escuela de artes marciales Knockout, de la cual él era director, como un ministerio, un brazo operativo y una herramienta no solo evangelística, sino también de rehabilitación. Es una escuela que promueve el deporte como un medio preventivo contra el uso indebido de drogas, forma peleadores de forma integral y es una terapia de rehabilitación en el Centro Operación Rescate. Al ver el talento de jóvenes deportistas en los deportes de contacto pleno, comenzaron a surgir los congresos para jóvenes, Generación de Triunfadores, con sus diferentes temáticas: Guerra contra las drogas, Generales de Dios y Fight, una herramienta evangelística para traer a los jóvenes a los pies de Cristo. El amor, la entrega, el compromiso y la fidelidad de este hombre para con Dios provocó que el protagonista de esta historia, el maravilloso e incomparable Espíritu Santo, entrara a escena. Aquí se dieron los primeros milagros de sanidad: tumores, cáncer, ceguera, sordera, parálisis, todos ellos con el sello del Espíritu Santo, sanando, liberando y restaurando. No había quien detenga el mover de Dios. El crecimiento imparable que Dios estaba trayendo a esta iglesia y el impacto que estaba teniendo en la sociedad por la diferente labor que desempeñaba, así como los milagros que acontecían, llamó la atención de un ministro del extranjero, el apóstol Francisco Ucedo, de la Plataforma Apostólica del Paraguay, quien luego de visitar la iglesia junto al apóstol Alex Valdomar, recibió confirmación de parte de Dios para ungir al pastor Marcelo Salas como apóstol. La iglesia Tiempo de Cambio pronto plantó iglesias hijas en diferentes lugares del país. Los evangelismos se hacían cada vez más agresivos, llegando a hospitales, cárceles, sacando drogadictos de los canales, indigentes y a todo aquel que quería recibir el amor y el perdón de Cristo. 4 años más tarde, a solo 7 años de su fundación, el 29 de junio del año 2014, la iglesia Tiempo de Cambio se trasladó a un lugar propio, ubicado en la avenida Escuadrón Velasco, con capacidad para 1,600 personas, lugar donde reside actualmente. Sin duda, la iglesia estaba viviendo un tiempo de transición. Las estrategias que Dios iba añadiendo a la cabeza eran cada vez más específicas y efectivas. Se realizaron cruzadas evangelísticas masivas en los diferentes estadios de la ciudad. El primer escenario fue el Estadio Real Santa Cruz, con la cruzada denominada Familias de Hierro en tiempos de crisis, con una asistencia aproximada de 10,000 personas. El segundo y gran salto fue en el Estadio Ramón Tawich Aguilera, 30,000 personas en una sola reunión. La predicación de la palabra de Dios con demostración de poder, milagros, señales, maravillas y prodigios, testimonios de salvación y restauración, libertad y prosperidad económica dieron inicio al más grande avivamiento que ha visto Bolivia. Pronto se levantaron profetas, pastores, evangelistas y maestros que se sumaron a las filas de siervos que querían dar su vida por la causa de Jesús.
Este equipo de siervos complementaría la visión del apóstol y recibiría mayores estrategias para la extensión del reino en Bolivia. Fue entonces que surgió el evangelismo en las instituciones educativas, realizando talleres y conferencias que contribuyen con la prevención del uso indebido de drogas, educación sexual y liderazgo. Todo esto con carácter gratuito. Pero nada de esto era suficiente. Todavía quedaban miles de bolivianos sin escuchar el mensaje de salvación. Al plan estratega pronto se sumó la Escuela de Misiones, una escuela que prepara a más de 150 jóvenes en evangelismos de alto impacto para salir a las calles a buscar homosexuales, prostitutas, drogadictos y alcohólicos que quieran ser restaurados. Hoy en día, a tan solo 9 años de su fundación, la iglesia cuenta con 5 centros de rehabilitación para hombres, mujeres, jóvenes y niños. Cada año, Operación Rescate trabaja en la rehabilitación de cientos de usuarios del consumo de alcohol, drogas y otras adicciones. Su departamento de comunicación trabaja para tener un mayor impacto en la difusión del Evangelio, transmitiendo programas tales como Knockout TV y Operación Rescate a más de 98 países y colocándose entre los programas más sintonizados de la red de enlace. La Iglesia Tiempo de Cambio se caracteriza por tener una base apostólica y profética, con manifestaciones de poder sobrenatural de Dios. Milagros, señales, maravillas, prodigios, avivamiento, poder, son el sello de esta casa. Iglesia Tiempo de Cambio, tu historia apenas comienza. Iglesia Tiempo de Cambio, una iglesia llamada a traer lo sobrenatural de Dios a esta generación.